Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con ustedes. Esta vez vamos a darle continuidad al tema de las cuantificaciones o metrados para los conceptos de obra. En esta ocasión les presentamos una plantilla que nos ayudará a agilizar la elaboración de números generadores de anclas para estructura metálica. Como recordarán en el anterior video, presentamos las plantillas para la cuantificación de elementos de concreto, como son las zapatas aisladas y dados de concreto. Pues bien, los siguientes elementos serían las anclas y placas base para el desplante de la estructura metálica. Por hoy solo veremos el tema de las anclas, que van a quedar ahogadas durante el vaciado del concreto en el dado, y es en esas anclas donde posteriormente se coloca la placa base. Vamos a comenzar explicando que las anclas que aquí se presentan pues son las más comunes al momento de construir. Esto, queremos decirles que hay una infinita gama de formas, materiales y procesos constructivos que tratar de hacer una plantilla que abarque todas esas variables, pues bueno, sería muy complicado. Así que nos vamos a enfocar en realizar la cuantificación o metrado de las anclas más usuales. Aquí podrán ver que tenemos 5 diferentes tipos de anclas, las cuales son conocidas por diferentes nombres. Los más usuales son por el tipo de letra al cual se asemejan. Aquí podemos ver las anclas tipo L, que tienen un gancho o escuadra en la parte inferior. El ancla tipo T, que es una T invertida, que tiene unida por medio de soldadura una placa inferior. El ancla tipo I, que es un ancla en forma vertical con rosca inferior donde se coloca una o dos tuercas y roldanas. El ancla tipo U, que son dos anclas unidas en la parte inferior. Y por último tenemos un conjunto de anclas ya prearmadas con una placa inferior que une a todas las anclas que van especificadas para este tipo de placa. Bueno, además del tipo de ancla, vamos a poder definir el tipo de sujeción que tendrá la placa base. Esto es, si va a ser por medio de dos tuercas, una inferior que sirve para la nivelación y otra por encima de la placa, que es la que va a servir de sujeción, bueno, además de una arandela o roldana entre la placa y la tuerca superior. Bueno, pues para esto se tendrá que trabajar el ancla y darle una rosca en la parte superior. O también otro esquema de sujeción es que no tenga rosca, y para esto, bueno, deberá tener un avellanado la placa base, donde se va a incluir un botón de soldadura que va a unir la placa base con el ancla. Vamos a presentarles una serie de imágenes de los diferentes tipos de anclas ya ejecutadas durante el proceso de construcción. Aquí pueden ver la zapata, el dado y una plantilla. No es esta la placa base, es una plantilla donde, bueno, pues se van colocando las anclas que van a ir en su posición para que no se muevan. Aquí podemos ver el mismo caso ya con la zapata colada. Únicamente falta hacer el vaciado del concreto en el dado, pero pues para este caso ya se requiere que las anclas estén en su posición, ubicadas por medio de su plantilla, para que puedan quedar ahogadas dentro del concreto. Aquí vemos ya una placa base. Podemos ver aquí las tuercas con las que se quedan fijas, la cuerda de la rosca que sobresale, y también por acá en este espacio vemos una de las roldanas que van entre la placa y la tuerca. Este es otros dos tipos de anclas. Esta es una tipo L, donde podemos ver también la cantidad de rosca que sobresale después de colocar la tuerca. Y aquí, bueno, vemos también esta plantilla de esta placa. Vemos la tuerca inferior, que es la tuerca de nivelación, la tuerca de sujeción, que bueno, estas, ya que está el vaciado del concreto, bueno, pues así es como funcionan. Ahorita están únicamente para mantenerlas en su posición. Y en la parte de abajo podemos ver, en la parte inferior del ancla, cómo tiene una pequeña placa individual, una plaquita para cada una de las anclas,
que le ayudan a tener una mayor fijación dentro del dado de concreto. Esta es una ancla tipo U. Podrán ver, bueno, que tiene estas dos anclas y están unidas en la parte inferior. Este es el proceso del avellanado. Aquí tenemos el diámetro para que pueda ingresar la medida del ancla o la medida de la varilla. Se queda este pequeño avellanado que se forja en la placa base, para que después se rellene como una especie de botón y se elimina el sobrante de la varilla para que la placa, bueno, pues quede de esta forma. Esto se utiliza normalmente ya sea por algo estético o arquitectónico, que no quieren que sobresalga la varilla o la rosca. Bueno, me ha tocado verlo sobre todo en espacios abiertos que son para parques infantiles o para niños, que imagino que por seguridad eliminan estas roscas. Bueno, y ahí el calculista que nos define los parámetros de diseño, pues es el que nos manda estas especificaciones, y bueno, nosotros solo las plasmamos en nuestros generadores o en las tarjetas de precios unitarios. Pues bien, después de esta pequeña introducción, bueno, vamos a ver cómo llenar la plantilla para que nos ayude con el proceso de cuantificación o metrado. Para esto, bueno, vamos a necesitar la información del proyecto ejecutivo o el plano estructural, pues donde vengan las especificaciones de cada una de las anclas. Vamos a comenzar llenando los espacios, pues en donde van los datos del proyecto. En este caso, bueno, pues el plano, que podrá ser el plano de estructura o el plano de cimentación, como venga nombrado o como venga ya especificado en el proyecto ejecutivo. La obra para la cual se está haciendo, que digamos que se la estamos haciendo a la familia Peluche. El cliente, pues bueno, va a ser la misma familia Peluche, y la ubicación, bueno, pues vamos a ponerle que es en la avenida Peluche número 200. Recordemos que, bueno, esto es solamente un ejemplo, y bueno, vamos a ver qué más es lo que tenemos que ir llenando en la plantilla para que nos pueda arrojar el número generador. Bueno, después de esto, pues vamos a tener que colocar el nombre del ancla de acuerdo a la nomenclatura que ya tenga en el proyecto ejecutivo. El nombre, bueno, en este caso vamos a ponerle ancla 01. ¿Qué tipo de ancla va a ser? ¿Con rosca o sin rosca? Bueno, aquí vamos a seleccionar una con rosca y nos pide para este tipo de anclas con rosca, bueno, esta información. Si fuera sin rosca, nos elimina algunos datos. Vamos a dejarlo con rosca y vamos a seleccionar el tipo de ancla, ya sea en L, en I, en T invertida, en I o en U, o finalmente si va a ser un ancla de placa inferior. Para este caso, bueno, para este ejemplo vamos a dejar un ancla en L. Si se fijan, ya nos aparecen más especificaciones que hay que ir completando de acuerdo a nuestro proyecto ejecutivo. En cuanto a las piezas, bueno, la cantidad de piezas que vamos a cuantificar, pues en este caso vamos a dejar solo una pieza, ya que, pues bueno, la tarjeta de precio unitario usualmente las consideramos por pieza, y por lo tanto vamos a considerar todo lo que se requiere para analizar una sola pieza de ancla. Para el largo del ancla, bueno, lo vamos a considerar en centímetros, tal como viene especificado aquí. Vamos a poner en este ejemplo 85 centímetros. El gancho o la escuadra, que también la vamos a considerar en centímetros, vamos a dejarla para este ejemplo en 15. Después nos solicita más información, como es el diámetro. Este caso nos lo pide en pulgadas. ¿Por qué en pulgadas? Bueno, pues es el formato de medida más usual para el acero. En este caso, bueno, pues desplegamos la lista y escogemos o seleccionamos el diámetro que nos especifique el proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a manejar 3/4. Y como seleccionamos que es con rosca superior, bueno, vamos a seleccionar la distancia de cuerda que tenemos de rosca en la parte superior.
que lo vamos a dejar en, supongamos, por ejemplo, 10 centímetros. Por último, ya nos pide la cantidad de tuercas que vamos a tener en la parte superior. Nosotros vamos a considerar, así como tenemos en este ejemplo, que van a ser dos tuercas, una tuerca niveladora, la tuerca de sujeción y la arandela. Entonces van a ser dos tuercas por ancla. Con esto, bueno, ya tenemos los datos del proyecto ejecutivo y lo último que tenemos que hacer, bueno, es dar clic en el botón de ingresar una nueva ancla para que nos genere una nueva hoja de Excel que va a contener todos los datos que anexamos y por lo tanto, bueno, pues nos va a generar la información que necesitamos para el análisis de precio unitario de esta ancla. ¿Cuál es esa información? Bueno, aquí pueden ver los datos que seleccionamos del proyecto. Aquí vamos a ver la nomenclatura o el nombre del ancla, la cantidad de piezas, que es una. El ancla, bueno, viene el largo, el gancho, que son 85 centímetros y 15. En este caso ya el programa o la plantilla nos lo cambia a un formato de metros lineales. Nos pone el diámetro, que nosotros seleccionamos 3/4. La cantidad de piezas, que es una sola ancla. Y bueno, en este caso, bueno, pues es un ancla de 3/4, es un 85 más 15 centímetros, estamos hablando de un metro lineal. Ese metro en formato lineal, bueno, pues nos dice que los kilos por metro de esta varilla de redondo liso o de varilla ya sea de grado 42, bueno, pues son 2.25 kilos por cada metro de este tipo de varilla. Al ser un metro la suma de estas dos distancias, bueno, pues son precisamente 2.25 kilos por esta ancla. Para la rosca, bueno, pues habíamos definido que iban a ser 10 centímetros de rosca en varilla de 3/4, que van a ser estos mismos 10 centímetros. Para las tuercas, son tuercas de 3/4 y se van a requerir dos piezas, que las tenemos aquí marcadas. Para la roldana, bueno, pues es únicamente una roldana. Botón de soldadura, en este caso no lo lleva, ni placa inferior, por eso esta parte aparece en ceros. Y la justificación, bueno, pues aquí viene ya en forma un poco más gráfica, qué es lo que vamos a requerir para esta ancla. Son las dos tuercas de 3/4 de diámetro, igualmente una roldana plana de 3/4. La medida del ancla tipo 01 de 3/4 de diámetro. Aquí vienen sus especificaciones. La medida total son 85 centímetros por 15 que tiene de gancho o de escuadra en la parte inferior. Tiene los 10 centímetros de rosca en la parte superior y nos quedan 75 centímetros de ancla lisa. Aquí viene la fórmula mediante la cual se hace el cálculo de la cantidad de kilos necesarios o la cantidad de kilos que se van a requerir para forjar esta ancla, que es el largo más el ancho o el gancho que tenemos aquí por la cantidad de piezas, que es una pieza, por el peso teórico, que son estos 2.25 kilos por metro. Esto nos da los 2.25 kilos que se requieren de acero para forjar este elemento. En el croquis, bueno, este croquis es representativo, no indica la cantidad ni la ubicación exacta de anclas, ya que ahorita solamente estamos cuantificando las anclas, no la cantidad de placas o la cantidad de barrenos que se requieren en la placa. Es simplemente una especificación de cómo es que va a estar colocada esta ancla y las medidas que va a tener en su desarrollo. También tenemos la sección del ancla, pues donde vemos ya en la sección del dado de concreto cómo es que está ubicada esta ancla y cómo tiene esta especificación de largo que tenemos en el ancla, lo que queda en forma lisa y lo que se va a tener que desarrollar para la cuerda para la tuerca. ¿Sale? Bueno, aquí este generador pues nos marca ya todas las especificaciones o nos arroja toda la información que nosotros requerimos para la tarjeta de precio unitario.
Si queremos seguir generando más anclas, a lo mejor con otro tipo de especificaciones, pues vamos definiendo otra ancla, por ejemplo la tipo 02, que también va a ser una sola pieza. Vamos dejándolo en este caso sin rosca y vamos haciendo una ancla tipo T invertida. En cuanto a la información que nos solicita, si se fijan, es diferente a la que nos solicitó para el ancla tipo L. En este caso, bueno, vamos a definir el largo. Vamos definiendo 120 centímetros. No tenemos gancho, sí nos pide el diámetro. En este caso vamos a dejar 1 pulgada. Recuerden que es solamente un ejemplo. La placa inferior, que es la plaquita que va aquí en esta parte, para cada una de las anclas, bueno, vamos dejándola de 15 centímetros por 15 centímetros y con una espesor de media pulgada. Ya completamos estos datos y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ingresar una nueva ancla, vamos a darle clic para que nos realice el generador y lo podamos revisar con la información que nos arroje. Aquí está ancla 02. Si se fijan, las especificaciones aquí ya no lo cuantifica por un diámetro de 1 pulgada, no tenemos gancho, es 1.20 de largo solamente. Recuerden que es una ancla totalmente vertical, únicamente en la parte inferior tenemos esta ancla de 15 por 15, bueno, perdón, esta placa de 15 por 15. Aquí sí, bueno, pues no tenemos rosca, no tenemos tuercas, no tenemos roldana, pero sí contamos entonces con un botón de soldadura y con una placa inferior de 15 por 15 de media pulgada de diámetro de espesor. Aquí sí nos cuantifica esta placa, que bueno, podemos aquí analizar que son 2.24 kilos y el ancla son 4.78 kilos. La justificación, bueno, pues aquí podemos ver la longitud de desarrollo del ancla, que es de 1.20, la placa inferior, esta la tenemos aquí en esta parte. El peso del ancla pues es 1.20 por una pieza por 3.98, que es el peso teórico, son estos 4.78 kilos. La placa inferior de media pulgada de espesor, que bueno, pues es largo por ancho por el peso teórico, que también aquí, bueno, la placa de media pulgada son estos 99.59 kilos por metro cuadrado. Y bueno, estos 15 por 15 centímetros nos arrojan 2.24 kilos por cada una de estas piezas de placa. El botón de soldadura para barreno de un diámetro de 1 pulgada y solamente una pieza de botón para cada una de estas anclas. Si se fijan, ya son especificaciones diferentes de acuerdo al proyecto ejecutivo, de acuerdo al ejemplo que nosotros estamos ahorita proponiendo, que varían de acuerdo al tipo de ancla o al tipo de sujeción con el cual se va a sujetar la placa base. Entonces, bueno, pues aquí podemos generar cualquier tipo de ancla que vayamos a generar. Todas estas estas 4 anclas son de forma individual, se cuantifican en una sola pieza. ¿Qué pasa con esta última ancla? Que bueno, es una ancla ya prearmada, como ya lo habíamos especificado, que a lo mejor esta la podemos dejar como un ancla 03. Aquí sí ya no lo podemos hacer de forma individual, ya que la placa inferior es una sola pieza que se va a distribuir entre todas las anclas que estén incluidas en este prearmado. Entonces, si para la placa base vamos a requerir, no sé, 6 o supongamos 8 anclas, que cada una de esas anclas va a tener un largo, supongamos, de 90 centímetros, con un diámetro a lo mejor 5 octavos, y vamos a ponerle que sí va a llevar rosca y que van a ser con placa inferior. Entonces la rosca superior, bueno, vamos a poner 15 centímetros, y la placa inferior, que va a ser la placa que va a unir a todas las 8 anclas,
Bueno, va a ser una placa de 60 por 60 y con un espesor, es un ejemplo, supongamos 5/16, y la tuerca superior, si son 8 piezas y son 2 tuercas por cada ancla, bueno, entonces van a ser 16 piezas. Con esto vamos a generar nuestro formato y vamos a ver qué nos arroja para la cuantificación. Como verán, aquí tenemos el ancla 0.3, el largo, que son 90 centímetros de 5/8, que son 8 piezas. Para este elemento van a ser 11.16 kilos de este material de redondo liso. Para la rosca son 15 centímetros de largo por las 8 piezas, van a ser 1.2 metros de rosca, lo que se va a tener que generar para las anclas. Las tuercas, que van a ser de 5/8, pues son 16 piezas. Las roldanas van a ser 8 piezas. No hay botón de soldadura, pero la placa inferior, en este caso es de 60 por 60 por 5/16, nos arroja 22.41 kilos para esta placa. Y bueno, pues aquí vienen igual las fórmulas y la justificación de dónde sale este volumen de kilogramos para este tipo de placas o para este tipo de anclas. Este caso es el único en el cual bueno, pues tenemos que considerar que si la placa es para 8, 6 o 10 o las anclas que sean necesarias, bueno, pues tenemos que considerar entonces todo como si fuera un solo paquete y tenemos que meter todas las piezas de anclas por esta sola pieza de placa. Si no, bueno, pues el formato tendría que ser de forma diferente, y para que fuera una placa de forma individual, entonces tendríamos que dividir de manera proporcional esto entre la cantidad de anclas que se van a necesitar, lo cual nos parece un poco más conflictivo. Y bueno, nosotros dentro de nuestras funciones en la oficina nos parece más práctico manejarlo como si fuera un solo paquete de anclas, como si fuera una sola pieza con diferentes anclas y una sola placa. Pues bien, estos son todos los datos. Esto es lo que genera la plantilla. Pueden repetir este proceso para cada una de las diferentes tipos de anclas que tengan en su proyecto. Y bueno, pues si les gusta la plantilla y quieren obtenerla, pues ingresen a nuestro blog dando un clic en el link que está en la descripción del video. Esperamos que esta plantilla les sirva para organizar mejor su tiempo durante el proceso de cuantificación de sus proyectos, y nos vemos en el siguiente video.